Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, otro sábado, nublado. La verdad que viene bastante complicado el clima. Y bueno, y preparándonos para otra clase. Ayer éramos unos pocos, fueron poquitos, éramos 5 o 6. Mucha gente faltó. Pero la verdad que fue una clase muy linda. Salió bastante interesante. Eh, no éramos más de 6, yo pienso que me estoy quedando corto. Lo que sí es que hubo una participación casi de todos, porque el tema que estábamos tocando era un tema que todos los conocíamos y que además es para el tango, yo creo que es la piedra angular. Estamos hablando nada más que nada menos que de Carlitos Gardel. Y todos los años, o sea, yo desde que empecé en el 2008 tenía como meta siempre tener a Gardel en uno de los temas, porque es obvio que no podemos dejar de lado a quien fue el que hizo posible que esto perdurara, porque el tango no lo inventó Gardel, pero el que lo propagandeó y el que lo hizo exitoso en el mundo entero seguramente fue él. Y no por poco todos los cantores de tango lo tienen como referencia, o sea, y todos sostienen lo mismo, que Gardel fue el que hizo que el tango perdurara hasta nuestros días. Por eso, muy interesantes las participaciones, en algunos casos discrepamos, otros casos estuvimos de acuerdo, pero fue muy linda la clase. Y ya les digo, vengo hablando de Gardel desde el 2008. Quiere decir que hemos hablado de la vida, de la obra, de sus andanzas, de sus anécdotas, hemos hablado de todo. Lo hemos dado vuelta por todos lados. Incluso yo les comentaba que en la pandemia estuvimos dando clases por WhatsApp, como ahora, y lástima que no lo tengo a mano acá. Yo tengo un libro de Gardel eh, que realmente, ahora después en la segunda parte le traigo y se los muestro. Hecho muy bien por un escritor argentino, Felipe Piña, y que da lugar a discusiones, sobre todo porque Felipe Piña es de lo que opina de que Gardel era francés. Entonces ayer cuando dije eso, que yo opino lo mismo, pero no todos están de acuerdo. Me acuerdo de las discusiones que teníamos con Gerardo sobre el tema. Y ayer saltaron también y estuvimos ahí hablando un poco del asunto, pero no. O sea, hay documentos para los dos lados. O sea, quienes tienen documentos a favor de que es francés, quienes tienen documentos a favor de que es uruguayo, de Tacuarembó. Pero la realidad, ¿cuál es? Y eso yo lo tengo muy claro y yo creo que si somos conscientes y somos realistas, él se sentía argentino. O sea, él no sé si había nacido en París, en Toulouse o había nacido en Tacuarembó, pero él se sentía argentino. O sea que tenemos para todos los gustos. Bueno, pero ¿de qué fue la clase? ¿Cómo vino? Eh, Hace poco yo vi una documental en la televisión sobre la figura de Gardel. Y el presentador habló de un tema que yo nunca lo había escuchado, o sea, nunca lo había enfocado de ese lugar. Y decía este hombre que Gardel fue un adelantado en todo.
por algo fue el que más se destacó en su época, por algo fue el que hizo conocer el tango en Europa, en América. O sea, en algo él tenía ese carisma, esa forma de ser. Y además otra cosa, y esto yo lo tengo muy claro, Felipe Piña lo describe muy bien, su juventud, sus años de estudio, él fue a la escuela nomás, a la escuela primaria, pero en la documentación que hay de los boletines que le entregaban a los padres, que le entregaban a la madre de la escuela, tenía las mejores notas. El único problema que tenía era la disciplina, o sea que ahí era donde fallaba y era como un rebelde, pero en definitiva Gardel era inteligente, era muy capaz. Hizo la escuela y aparte después hizo talleres, hizo imprenta, o sea, tuvo una serie de oficios y estudió una serie de oficios también en su juventud. Eso como para tener un elemento para ver lo que vamos a estudiar después, lo que vamos a ver después. O sea, no era un individuo que no tuviera valores o que no tuviera inteligencia para captar las cosas. O sea, ¿cómo nos explicamos nosotros que Gardel, que anduvo en un ambiente, se crió en un ambiente bien de arrabal, pisando los boliches, codeándose con malevos, con taitas, con gente de vida de cualquier manera, terminó siendo amigo de figuras del arte mundial? ¿eh? Ni que hablar que estuvo con Chaplin, por ejemplo, o por ejemplo con Frank Sinatra, que hayan hecho una película. Él aconsejó a Frank Sinatra de cómo debía cantar, o sea, cosas que para una persona normal es imposible imaginarse que podía llegar de ese bajo, de ese arrabal, a codearse con figuras de ese tamaño. Bueno, pero Gardel lo hizo. Entonces ahí está mostrando que algo tenía, algunos valores, porque el que no tiene carisma, el que no tiene, no sé, ese algo no llega a donde llegó. Por eso hablamos de que fue un adelantado. Fue un adelantado desde todo punto de vista. Por ejemplo, lo más elemental, el físico. Todos vimos a Gardel, o por lo menos aparecen imágenes de él, cuando su juventud, que era un gordito. O sea, primero que no era muy alto, y segundo que era un gordito. O sea, que tenía toda la pinta de cualquier cosa menos de un cantor de tango. Incluso hay una figura de él que en su primer película, que es una película que pasó al olvido, que la gente ni la menciona, pero aparece él a caballo y es un gordito arriba de un caballo. Flor de Durazno se llamaba la película. Pero él, en la medida de que se da cuenta, cuando empieza a cantar y a hacerse conocer y a darse cuenta de que la gente lo sigue, que está adquiriendo cierta popularidad. Estoy hablando de las primeras épocas, los años 20. Se empieza a cuidar y entonces ya el físico de Gardel empieza a cambiar. Y no era porque dejara de comer o hiciera dieta, porque en realidad él, para la comida, era una de las cosas que más le gustaba. O sea, se ufanaba de ir a comer a lugares caseros, a lugares donde comía comida casera. O sea, pero ¿qué pasa? Después que comía, salía a correr, salía a caminar, se enfundaba en nylon, o sea, hacía todo en su casa. O sea, estaba todo lo que había comido y todo lo que había engordado lo bajaba porque
se daba cuenta de que la manera, que el físico para él iba a ser una parte clave en, en su vida artística, en su carrera artística. Y bueno, y ustedes vieron que todas las figuras de Gardel, en las películas, en las fotos, en todo, siempre está bien físicamente. O sea, imposible que aparezca gordo en una foto. Imposible, no lo van a, solamente aquella primera del caballo, después nunca más. O sea, que ahí ya tenemos un primer hecho, un adelantado porque se cuidaba y se daba cuenta de que era imposible que triunfara o que pudiera seguir adelante si no tenía un físico adecuado a lo que... Y eso que él al principio cantaba canciones nativas, canciones folclóricas. O sea, él no empezó con el tango. El tango lo tomó recién en los años 16, 17. Pero al principio él era más que nada cantaba canciones milongas, valses, pero todo nativo, todo folclórico. Aparte ahí tiene un poco la raíz de por qué él cantaba ella, porque a él le gustaban mucho los payadores. Él tiene una raíz de los payadores. Este, Bettinotti, por ejemplo, que fue un payador famoso de la época, y lo influyó mucho en ese canto nativo. Así que ya tenemos ahí una primera parte de lo que hablábamos respecto a que era un adelantado. Bueno, ahora seguimos.